Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Arranca en firme la concertación salarial. Este miércoles se reúnen el gobierno, los empresarios y los sindicatos para comenzar a definir el nuevo salario mínimo para 2025. ¿Qué tan técnicas o políticas son estas discusiones? Nos acompaña esta noche la vicepresidenta de ANIF, Luz Magdalena Salas, para analizar el tema y conocer cuál es la propuesta de reajuste de esta institución. Principio de dolores con el gas. Este fin de semana comenzaron las importaciones de este combustible destinado a hogares, a vehículos y también al comercio. Habrá incremento en las tarifas. Les contaremos los detalles. Y sigue el drama de las pirámides. A pesar de los miles de estafados en el pasado en nuestro país, siguen apareciendo entidades ilegales que captan dinero del público. Y lo peor, muchas personas siguen cayendo. Les contaremos lo que dice la Superintendencia de Sociedades. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos, hablando de una discusión que desde esta semana capta la atención de millones de personas y da mucho de qué hablar. Es la negociación del salario mínimo para 2025 entre gobierno, gremios empresariales y las centrales obreras. Saludo a la doctora Luz Magdalena Salas. Ella es vicepresidenta de ANIF. Doctora Luz Magdalena, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias. Aquí tengo la imagen de lo que es esa reunión tradicional para esta época para definir el nuevo salario mínimo. De acuerdo con lo que ustedes han visto, doctora, en todos estos años, estas discusiones, ¿qué tanto se ciñen a la parte técnica de los parámetros que se deben tener en cuenta y qué tanta parte, digamos, es también una discusión política? Pues como usted lo está diciendo, Henry, nosotros desde ANIF justamente hoy sacamos un informe mostrando cuál ha sido la evolución del salario mínimo y tratando de identificar por componentes qué está pasando. Teóricamente, el salario mínimo debería estar calculado, estar determinado por temas relacionados con lo que pasa en la economía, en particular por cómo está cambiando el poder adquisitivo de los trabajadores, de los colombianos, y además cambios en la productividad, ¿no? Que es lo que aportan los trabajadores al producto, a la producción. Y lo que nosotros encontramos en ANIF en los últimos años es que el incremento decretado digamos, el cambio en el salario mínimo por el gobierno está muy por encima de esas dos factores, esas dos variables. Lo que nos hace pensar que hay otras variables, otros factores que están determinando esos aumentos en el salario mínimo, como por ejemplo, como usted bien lo dice, factores asociados a la coyuntura política de cada uno de los gobiernos en cada año. Ustedes en el informe que menciona tienen esta gráfica muy interesante sobre cuál ha sido el incremento del salario mínimo por componentes y aquí se puede apreciar año a año cuánto ha venido pesando la inflación de cada año, pero también cuánto la productividad. Aquí vemos, por ejemplo, que el año pasado, para no ir tan lejos, la inflación pesó 9.3 puntos del incremento y la productividad 2.7%. En general, siempre, digamos, son estos dos factores los que terminan, digamos, pesando más dentro de la composición técnica de un salario mínimo. Ahí hay una cosa que quisiera aclarar. Ese 2.7 que está en rojo que usted muestra en la gráfica es factores asociados a la productividad y otros, dentro de los cuales está el tema político. Es decir, si nosotros utilizamos la información que reporta el DANE de los cambios en la productividad, vemos que el aporte de la productividad es mucho menos de 2.7. De hecho, normalmente oscila y nuestra proyección para el año entrante, ahora le contaré un poquito más, es de menos de 1%. Si nosotros miramos cifras del DANE de los últimos casi 20 años, 15, 20 años, el promedio del aporte de la productividad está por debajo de 1%. En algunos años ha sido incluso negativo. Entonces, si nosotros cuantificamos eso, vemos que esa área roja de 2.7 está sumando el factor de productividad más otras cosas asociadas o distintas que juegan un papel importante en la determinación y la negociación del incremento en el salario mínimo. Entonces ahí podemos ver que esa ñapa, digámoslo así, que por factor político siempre le da al gobierno al reajuste del salario mínimo, pues entonces
Se ve y se ve cómo varía también. Miren, en algunos años inclusive fue bastante sustancial como ocurrió en el año 2021. No se quedan atrás los años 2022 y 2023. Pero miremos esta otra, doctora, y es cómo ha subido el incremento al salario mínimo a lo largo de los últimos gobiernos. Vemos que, de hecho, aquí, y es muy fácil de captarla en la imagen, en el gobierno de Petro, pues ha tenido los mayores incrementos. ¿Por qué se da esta situación? Tiene que ver, de todas maneras, con que la inflación también ha sido muy alta en este gobierno. Parcialmente, digamos que mi respuesta a esa pregunta y esa gráfica, si quiere volverla a mostrar, tiene dos rayas o dos líneas, una azul oscura y una verde. Lo que nosotros hacemos en esa gráfica es hacer una estimación, un ejercicio estadístico explicando cómo debería ser el cambio en el salario mínimo en cada uno de los años. Y esa es lo que nos dice la línea verde, es el que nos dice el modelo. Y la línea azul es lo que se observa. Entonces, lo que nosotros hacemos en este ejercicio es de acuerdo con el modelo, es decir, de acuerdo con la teoría, con lo que debería suceder en términos de inflación y de productividad, el incremento en la inflación debería ser la línea verde. Y lo que vemos, por ejemplo, en el gobierno en estos últimos 2 años es que la inflación decretada ha sido bastante por encima de lo que el modelo predice. Es decir, estos factores políticos pueden estar incidiendo y esta favorabilidad o desfavorabilidad de los gobiernos, de los presidentes, pueden estar incidiendo dentro de esa determinación del salario mínimo. Pues Eso, por ejemplo, si usted mira los otros gobiernos, en los últimos años, en el último año del gobierno Duque, en el primer año del gobierno Duque también fue algo parecido, y si miramos hacia atrás, pues vemos y un ejercicio muy interesante que más adelante, no sé si vamos a mostrar, pero en el informe está, es tratar de hacer una relación entre la desfavorabilidad de los gobiernos con el incremento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad. aquí vemos precisamente que, por ejemplo, en el segundo gobierno del presidente Santos, hubo años en que la línea verde, que era el modelo, efectivamente estuvo muy por encima de lo que fue el incremento observado. Quiere decir que de pronto ahí se fueron para el otro lado, ya no se ajustaron solamente a lo técnico, sino que inclusive incrementaron un poco por debajo de lo que sumarían productividad más inflación. Es lo que entiendo yo. Exactamente, es decir, que la parte política tira más bien para abajo el incremento en el salario mínimo. Muy bien, pues justamente me imagino yo, doctora, que en esto pues también priman y tienen mucho peso las circunstancias del momento de la economía colombiana, de las empresas y de todo lo demás. Pero usted menciona un factor importante y es la desfavorabilidad del gobierno, cómo termina influyendo en estos reajustes. ¿Qué tanto pesan? ¿Es directamente proporcional? A mayor desfavorabilidad terminan los gobiernos tratando de compensar y buscar, digamos, likes, por decirlo así, adeptos, a punta de un incremento mayor al que debería ser técnicamente? Lo que nosotros estimamos en el informe y con el modelo que usted está mostrando es efectivamente eso. Cuando incluimos una medida de desfavorabilidad de los gobiernos, encontramos que esa desfavorabilidad está asociada con un incremento por encima de lo técnico, digámoslo así. Llamemos a lo técnico lo que debería aumentar de acuerdo con el incremento en la inflación en la productividad de los trabajadores. Entonces, lo que encontramos es una relación positiva. ¿Y eso qué significa? Que en momentos en donde los gobiernos están con menor favorabilidad, esta es más importante en la mesa de negociación y hay una presión un poquito más grande de los que están negociando por parte del gobierno hacer un aumento por encima de lo técnico para el salario mínimo, ¿no? Para tratar, como dice usted, de demostrar que el gobierno está tomando decisiones que favorezcan a los trabajadores. Me gustaría en este punto, doctora Luz Magdalena, preguntarle cuál es la propuesta de ANIF sobre el reajuste al salario mínimo para 2025, para recordar también primero lo que están diciendo las centrales obreras. Por ejemplo, ellos, los sindicatos, están hablando de un incremento al menos de 10%. Ellos hablan de 2 dígitos, que sería por lo menos 10%. Los empresarios no han querido todavía dar una cifra, entre otras cosas, porque ya no le creen mucho a estos procesos de concertación. Y el mismo ministro de Hacienda soltó una cifra por ahí como cercana al 6.2, 6.3%, para que fuera lo más ajustado a lo técnico. ANIF, ¿qué considera en ese punto?
En ese punto estamos un poco más cercanos a lo que está diciendo el ministro de Hacienda. De acuerdo con nuestras estimaciones, nuestras proyecciones para terminar este año es que termináramos con una inflación del 5% y con una productividad proyectada de 0,78. Decimos y creemos en ANIF y nuestra sugerencia sería que el incremento en el salario mínimo no sea mayor al 6%, es decir, máximo del 6%. Eso lograría responder a la inflación y al aporte en la productividad a la medida del salario mínimo. Y por supuesto que sea, digamos, un valor, un incremento del 10% tiene unos impactos muy importantes en la economía y que es justamente el mensaje que nosotros queremos dar con el informe desde ANIF en este momento en donde empieza la mesa de negociación, y es a la hora de tomar la decisión de cuánto debe incrementar el salario mínimo, no solamente hay que pensar en el aumento en el poder adquisitivo de los trabajadores, sino en qué implicaciones tiene en el mercado laboral hacer incrementos por encima de lo técnico y por encima de lo que las variables económicas nos están diciendo. Pues justamente mi última pregunta es esa, doctora, un incremento demasiado desbordado, ¿qué tanto termina afectando, por ejemplo, a este 44.4% de los trabajadores colombianos que ganan menos de un salario mínimo? ¿Por qué a ellos, que no son formales por lo general, les termina afectando negativamente un incremento muy alto en el salario mínimo? Hay varios impactos negativos de los incrementos por encima de lo necesario, digámoslo así, o por encima de lo que dicen las variables económicas, que son negativos para el mercado laboral y para los trabajadores y para las empresas, y ya lo mencionaré en un segundo. Pero una cosa que nos muestra esta gráfica es que los trabajadores en Colombia y el mercado laboral se están concentrando a salarios o ingresos laborales muy cercanos al salario mínimo o incluso por debajo del salario mínimo. Si usted mira, lo que vemos ahí es que, a diferencia de 2015, en 2023, más de la mitad, casi el 55% de los trabajadores ganan un salario mínimo o menos, ¿no? Mientras que en el 2015 era menos del 50% de los trabajadores. Y lo que vemos es que, y por eso el título del informe, y es que Colombia es un país de salario mínimo, y lo que está sucediendo con los trabajadores es que se están concentrando los salarios hacia el mínimo. Y esto tiene problemas importantes para los trabajadores. En primer lugar, cuando el salario mínimo sube por encima de lo necesario, pues se genera desempleo y se genera informalidad. Y eso que usted está mostrando por debajo, pues son la proporción de trabajadores informales. Y ustedes saben muy bien que este fenómeno de la informalidad está siendo un problema cada vez más grave para el país. En este momento tenemos el 56% de los trabajadores informales. Otro problema, estamos viendo una muy poca movilidad hacia los salarios altos, están concentrándose en ese salario mínimo. Y eso muestra que el mercado laboral en Colombia es un mercado laboral muy rígido. Lo que tenemos que pensar es cómo hacer para que se vuelva un poquito más flexible, de tal forma que los trabajadores menos calificados no se vean afectados, como en este caso, que es lo que está pasando. Y una cosa más, si el salario mínimo sube demasiado rápido, muy por encima de lo necesario, lo que pasa es que incluso trabajadores que antes ganaban el mínimo, ahora van a quedar por debajo del salario mínimo, porque sus empleadores no van a poder responder tan rápidamente a ese incremento salarial, porque la productividad de los trabajadores no está siendo tan rápido, no está aumentando al mismo ritmo. Entonces, fíjense que aquí hay varios problemas. Uno, para los trabajadores puede haber mayor informalidad, e incluso los que antes ganaban el mínimo van a empezar a ganar menos del mínimo, y es lo que nos está mostrando la gráfica. Y para las empresas también es un problema. Pues es un problema en el sentido en el que, y sobre todo para las micro y para los más pequeños, y también lo mostramos en el informe, y es que cuando el salario mínimo crece demasiado rápido, los costos laborales aumentan demasiado rápido para las empresas. Y nuevamente eso también genera problemáticas, porque eso muestra que hay una desalineación entre la forma en que están creciendo los costos laborales y en la productividad de los trabajadores. Entonces eso también trae problemas para el sector empresarial. Interesante informe, doctora Luz Magdalena. Muchísimas gracias y bueno, la volveremos a invitar cuando maduren un poco más estas conversaciones, este proceso de concertación, Claro que sí. para ver qué tan técnico o qué tan político resultó ser. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Gracias, Henry, a usted. Es la vicepresidenta de ANIF en Signo Pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la buena noticia que anunció hoy la petrolera Canacol Energy. Ya nos vemos.
Gracias por continuar en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso con noticias muy importantes del mundo petrolero. De Canacol Energy vienen las noticias. Don Henry, buenas noches para todos los televidentes. Arrancamos una semana hablando mucho sobre gas a propósito de la primera importación que se hace para empezar a inyectarle gas hacia el consumo residencial, los comercios, las industrias, lo que se llama la demanda esencial. Pero además de esa noticia, hoy se generó otra muy importante que, como usted dice, viene por cuenta de Canacol Energy, que es una empresa que negocia sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Es tal vez el productor privado más importante, el productor de gas en nuestro país, con cerca del 17 al 20% de participación de mercado. Es decir, Canacol Energy produce cerca del 20% del gas que consumimos los colombianos. Y es una buena noticia porque anuncia nuevos descubrimientos de gas en Colombia en dos de sus pozos, ubicados en el departamento de Córdoba y el otro en el departamento de Sucre. Uno de los pozos se llama Kite One y el segundo se llama Nispero 2. En el uno probó la presencia de 10,5 millones de pies cúbicos de gas y en el segundo de 9,5 millones. La combinación de estos dos pozos nos arrojaría una producción diaria, don Henry, de 20 millones de pies cúbicos de gas. Esto es diario, como le decía, y esto es muy importante en un momento donde estamos muy estrechos en cuanto a la producción de gas. Cualquier molécula adicional que sume es importante para el país y sacamos un cálculo más o menos. Estos 20 millones diarios aportan a partir de ese momento a la producción de gas de Colombia cerca del 2% de lo que consumimos en el país. Es decir, que es una noticia bastante importante, un aporte, lo vemos pequeñito, pero en esta coyuntura es bastante representativo, pero para la compañía es muy significativo. Inclusive hoy sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia subieron cerca de un 4%, fueron las más valorizadas, impulsadas seguramente por este anuncio. Pues es importante, Víctor, y como usted lo decía, sobre todo en esta coyuntura, que por cierto sigue siendo muy difícil. Mencionaba usted el tema de la importación, y es que precisamente, como usted lo decía, Víctor, comenzó la importación de gas en Colombia destinada a hogares, destinada a los vehículos y también a los comercios. 8 empresas están trayendo este combustible desde el Caribe. Expertos advierten que habrá un alza en las tarifas para los consumidores. Por primera vez en 45 años, los colombianos van a usar gas importado para poder cocinar y movilizarse, al igual que los comercios también lo usarán para su funcionamiento. Es gas que puede llegar a una estufa. A 8 compañías, en su mayoría distribuidoras de gas, ubicadas en distintas locaciones de la geografía nacional. Y estas distribuidoras pueden venderle gas dependiendo de su demanda, a demanda regulada, a demanda no regulada o a demanda de gas natural vehicular. La no regulada incluye la demanda industrial. El líquido que llegó desde Trinidad y Tobago a Colombia y pasó por esta planta de importación a cargo de Promigas, que está ubicada en el Caribe colombiano, hizo su proceso para convertirse en estado gaseoso y busca cubrir el 4% de la demanda que requiere el país. En promedio, ese gas importado llegó en $18 por millón de BTU, mucho más caro que el gas producido en el país. Claramente, frente a un contrato de gas nacional, de gas de producción nacional, pues sí es más costoso. El gas nacional puede estar entre unos 6 y unos $8, algo de ese estilo, dependiendo del tipo de demanda. Entonces, pues sí, obviamente va a haber una afectación, pero será sobre los distribuidores que están comprando ese gas. Este proceso de compra de gas importado arrancó este domingo 1 de diciembre para 8 empresas. Para los colombianos debe ser una realidad que el gas barato se acabó. Al traerlo de otro país, el gas tiene que surtir una serie de procesos y modificaciones para poderlo transportar en un gran volumen. Este panorama se da a pesar de que el gobierno nacional en días pasados aseguró que el país no iba a importar gas, pues según sus cuentas, pozos como Sinu 9 daría la confiabilidad de tener este combustible. Sin embargo, NG Energy dice que no hay garantía de que se logre la comercialización. Y preste atención a este otro tema. Un alarmante aumento de pirámides, como se denominan a muchas de las captadoras ilegales de dinero, se sigue registrando en el país. Solo este año, 23 de estas empresas falsas han sido identificadas por la Superintendencia de Sociedades, las cuales captaron ilegalmente cerca de 53.000 millones de pesos de los colombianos. El superintendente Billy Escobar habla de las categorías de estafa más usadas. Incluso también aparecen en cámaras de comercio empresas donde ofrecen cierta rentabilidad o participación de utilidades, y lo que hemos encontrado es también que se diversifican. Entonces ya hay con el uso de tecnologías
o del sector de la agricultura o el sector de la construcción, incluso recientemente del supuesto sector financiero, y cuando uno va a ver esas empresas no existen. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La plataforma de pagos PayU entregó un balance del Black Friday. Señala que las transacciones incrementaron 8.2% y las ventas 3%. En el mejor momento, comenzando la noche, se registraron en estos días 28.000 pagos por hora. Las categorías de productos más buscadas fueron electrónica y electrodomésticos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.